Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenidos. Continuando con el curso de matemáticas discretas, vamos a recordar lo que hicimos en el video anterior. Hablamos de selecciones no ordenadas sin repetición. Esto significa, si tienes un conjunto con n elementos y m es un número natural menor o igual que n, entonces la cantidad de subconjuntos de A que tienen m elementos se puede calcular mediante la fórmula que nos da el número combinatorio de n en m. N factorial dividido por m factorial multiplicado por n menos m factorial. Ese número combinatorio tiene ciertas características. Demostramos un par de esas identidades. Una de ellas, la fórmula de Stiefel, que permite construir el famoso triángulo de Pascal en el que aparecen los números combinatorios, utilizando de una forma muy conveniente la fórmula de Stiefel. También demostramos la identidad de Van der Monde. Y finalmente hablamos de el por qué se le llama a estos números combinatorios coeficientes binomiales. Vimos que si tienes un binomio elevado a la enésima potencia, puedes calcularlo utilizando la fórmula de Newton: x elevado a la k multiplicado por y elevado a la n menos k, y k varía desde 0 hasta n. El número que aparece aquí, el coeficiente en cada término, es precisamente el número combinatorio, y de allí viene el nombre de coeficientes o números binomiales. Eso es lo que vimos en el video anterior. Vamos a recordar nuestros números que llamamos multinomiales y denotamos de esta forma los números multinomiales, escritos así, de los cuales el binomial es un caso particular, con k igual a 2. Aquí lo que se tiene es que la suma de los n sub i da exactamente n, y esto por definición es n factorial dividido por el producto de los factoriales de n1, n2, etcétera, hasta nk. Y esto lo utilizamos para contar la cantidad de arreglos de longitud n, en lo cual hay n1 objetos de tipo 1, n2 objetos de tipo 2, n3 objetos de tipo 3, etcétera, hasta nk objetos de tipo k. La cantidad de arreglos que tienen esas características se cuenta mediante este número y se llaman multinomiales precisamente porque, dado un multinomio, ya no un binomio sino un multinomio, es una suma con k términos, y queremos calcular la enésima potencia, podemos proceder como lo hicimos en el caso k igual 2, es decir, para el binomio. Recordemos que lo que hicimos fue, como aquí hay n factores, los términos del desarrollo tienen esta forma. x1 va a aparecer con cierta potencia que vamos a llamar n1, x2 va a aparecer con cierta potencia que llamamos n2, etc. xk aparece con cierta potencia llamada nk. Lo que debemos determinar es qué coeficiente va a tener un término que tiene esta forma. El razonamiento es análogo totalmente al que hicimos para k igual 2. Teniendo en cuenta que hay n factores, un término de esta forma se obtiene eligiendo de los n factores
agarramos en n1 de ellos, agarramos x1. ¿De cuánta forma se puede hacer eso? Si de los n factores tomamos n1, entonces sería el combinatorio de n en n1. Esa es la cantidad de maneras en que podemos elegir x1 de n1 factores de la totalidad de ellos, que son n. Sería n en n1. Si hacemos lo mismo con x2, ahora ya no tenemos n factores, sino n menos n1. Y vamos a tomar n2. En n2 factores tomamos x2. Hacemos lo mismo para n3, solo que ahora ya no nos quedan n menos n1, sino n menos n1 menos n2. De ahí vamos a tomar n3 muestras de x3 y así sucesivamente hasta el último, que sería n menos n1 menos etcétera, hasta k menos 1, y de allí vamos a tomar nk xk. Desarrollemos esto y simplifiquemos lo que pueda simplificarse. El primer factor es n factorial sobre n1 factorial multiplicado por n menos n1 factorial. El segundo, n menos n1 factorial sobre n2 factorial multiplicado por n menos n1 menos n2 factorial. El tercero, n menos n1 menos n2 factorial dividido por n3 factorial por n menos n1 menos n2 menos n3 factorial, etcétera. Y el último término será n menos n1 menos hasta nk menos 1 factorial dividido por nk factorial multiplicado por ¿quién? N menos, ahora sí llega hasta nk, y esto es factorial. La parte divertida es simplificar este factor con este factor con este factor con el siguiente que está en el numerador, hasta que lleguemos al último. En el último se cancela este factor con el denominador del anterior, con uno de los factores del denominador del anterior. ¿Quiénes serán los sobrevivientes aquí? Queda en el numerador n factorial únicamente. Bueno, justamente el n factorial que está aquí. n1 factorial, aquí está. n2 factorial, aquí está, etcétera, hasta nk factorial. ¿Y qué ocurre con este? Bueno, fíjate que esto es n menos la suma de los ni desde 1 hasta acá. La suma de los ni desde 1 hasta acá da n. Así que esto es 0 factorial. Por lo tanto, está verificado que aquí como coeficiente va este término, el término multinomial. Vamos a limpiar la pizarra para escribir la conclusión. Los números se llaman multinomiales. Esos números se llaman multinomiales debido a que el desarrollo de la enésima potencia de un multinomio como el que teníamos allí, de esta forma, x1 más x2, etcétera, hasta xk elevado a la n, puede calcularse de esta forma. Aquí va el número multinomial hasta nk, y aquí va el monomio x1 a la n1, x2 a la n2, etcétera, hasta xk a la nk,
y la suma se toma de manera que los n sub i suman justamente n. La suma está tomada en todas las configuraciones en las que la suma de los n sub i da n. De allí viene entonces el nombre de coeficientes o números multinomiales. Y recuerda que eso es números que aparecieron cuando nos propusimos calcular la cantidad de arreglos de longitud n, en los cuales hay n1 objetos tipo 1, n2 objetos tipo 2, etc. hasta nk objetos tipo k. O sea que la suma de los n sub i nos da n. Esos son los números multinomiales. Para terminar, vamos a hablar de selecciones no ordenadas, ahora con repetición. Ya habíamos hablado de selecciones ordenadas con repetición, sin repetición. Selecciones no ordenadas sin repetición. La que nos queda por analizar son las selecciones no ordenadas con repetición. Es decir, si tenemos un conjunto y vamos a llamar a 1, a 2, hasta a n, si tiene n elementos, estos son los elementos de A, y digamos que tenemos un número natural, m. Lo que queremos ver es cuántas selecciones no ordenadas usando m elementos de A se pueden formar. Como es no ordenada, entonces no se trata de una m tupla. No es una m tupla porque no importa el orden. Y como se vale hacer repeticiones, se vale repetir elementos, entonces tampoco es un conjunto. Lo que resulta ser esta selección es lo que en matemáticas se conoce como un multiconjunto. No hablaremos de multiconjuntos, simplemente vamos a llamarlo selección no ordenada con repetición. Un ejemplo aquí sería una selección, vamos a llamarla S, digamos a 1, a 1, a 1, 3 veces, a 3, 2 veces, por decir algo, luego a 5, por ejemplo a 7, 2 veces, digamos. A 1, a 1, a 1, a 3, a 3, a 5, a 7, a 7. Eso es un ejemplo de una selección. En este caso, esta selección tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 objetos. A aparece 3 veces. Y bueno, como no nos importa el orden, esta selección se considera equivalente a, por ejemplo, a la selección A3, A1, A3, A1, A1, A7, A5, A7, A5. Es lo mismo, esta selección y esta es lo mismo, no es importante el orden. ¿Cómo hacemos para contarla? Vamos a valernos de lo que ya conocemos. Vamos a utilizar una forma de contar un arreglo, o sea, la cantidad de arreglos que tienen cierta forma, utilizando el conjunto A. Y esta podemos verlo como casillas. Vamos a utilizar una primera casilla para lo que corresponde a A1, una segunda casilla para lo que corresponde a A2, una tercera casilla para lo que corresponda a A3, cuarta casilla para A4, quinta casilla para A5, para A6, para A7, para A8, etc. Hasta el último, que sería para AN. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para la primera casilla, que corresponde a A1, contamos cuántas veces aparece A1 en nuestra selección. No importa si la selección está dada así o así.
En todo caso, lo que importa es la cantidad de veces que aparece A1. Aparece 3 veces, entonces tú vas a colocar aquí 3 símbolos, el símbolo que tú quieras. Vamos a elegir el 1 para que las cadenas que vamos a contar sean cadenas de bits, ¿no? para simplemente por conveniencia, ¿no? Puede ser cualquier símbolo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 3 unos para decir que A1 aparece 3 veces. La segunda casilla corresponde a A2. ¿Dónde está A2? A2 no está en nuestra selección que aparece aquí como ejemplo, así que no colocamos nada en esta casilla. Vamos a la tercera casilla y contamos las veces que aparece A3. En nuestra selección A3 aparece 2 veces, ¿no? Así que aquí colocamos 2 unos en la tercera casilla. En la cuarta casilla no ponemos nada. En la quinta casilla colocamos, fíjate que aquí me equivoqué, ¿verdad? Puse un A5 de más. En esta hay un A5 de más, hay que quitar, este no va, hay solamente un A5, me equivoqué al hacer la copia aquí. Hay un A5, entonces 1, 2, 3, 4, aquí va un 1, no hay A6, no hay A6, así que esta va vacía, y hay 2 A7, así que 1 y 1. Entonces, esta es una forma de identificar esta selección. Y esto se puede simplificar aún más. Podríamos hacer lo siguiente. Fíjate que donde está vacío no es lo realmente importante, sino distinguir que después que terminaron estos unos, ahora viene la información que tiene que ver con A2. Después viene la información que tiene que ver con A3, después viene la información que tiene que ver con A4, etc. O sea que aquí voy a colocar otro símbolo, perdón, que lo que indica es que estoy cambiando de una casilla a otra, de un elemento a otro. Esta barra verde que estoy colocando acá también es el otro símbolo que vamos a utilizar. Entonces, como tenemos dos símbolos, los unos y estas barras, podemos perfectamente, en lugar de usar unos y barras, vamos a usar unos y ceros, de manera que nuestra selección S se identifica con esta cadena de bits 1, 1, 1. Esta barra la cambiamos por un 0, esta barra la cambiamos por un 0. Observa que si aquí hubiese algún 1, entonces entre este 0 y este, aquí habría un 1. Entonces decíamos barra 0, 2 unos, barra 0, nada, barra 0, 1, barra significa 0, nada, barra que significa 0, 2 unos, barra que significa 0, barra que significa 0, etcétera, barra, y ya. Esta cadena de bits se identifica de manera única con esta selección, así sea con este orden o con este orden, no importa el orden, es la misma selección. Esa selección se identifica con esta cadena de bits. Así que nuestro problema se reduce a contar cadenas de bits que tienen esta característica. ¿Qué significa esta característica? La longitud y la cantidad de unos que contiene, o la longitud y la cantidad de ceros que contiene. ¿Cómo se cuentan esas cadenas? Con el número combinatorio. Ya ese problema lo hemos estudiado antes. Tenemos que colocar el combinatorio, la longitud aquí arriba y la cantidad de unos, por ejemplo, que en este caso la cantidad de unos cuenta la cantidad de objetos que estoy usando en la selección, que sería m en este caso. La longitud, ¿cuál es? Bueno, tiene que contar la cantidad de unos más la cantidad de ceros. ¿Cuántos unos hay? Hay m, más la cantidad de cero. La cantidad de ceros se corresponde con la cantidad de barras verticales, que son las que separan a las casillas. Es decir, como si pusiera aquí una barra, o sea, la cantidad de comas que hay aquí en esta expresión, que sería n menos 1.
Entonces esto es m más n menos 1. Ese número combinatorio cuenta la cantidad de cadenas que tienen esta longitud y en la que aparece esta cantidad de unos. Y sabemos que eso es equivalente a el número combinatorio así. O sea, contar la que tienen esta cantidad de 0 es lo mismo que contar la que tienen esta cantidad de unos, esta cantidad de ceros. Es lo mismo, este número se puede usar para ambos. Concluimos entonces que para contar la cantidad de selecciones no ordenadas con repetición de m objetos tomados de un conjunto que tiene n elementos, se calcula mediante este número, el número combinatorio de m más n menos 1 en m, o lo que es equivalente, m más n menos 1 en n menos 1. Podemos entonces hacer un resumen de todas las selecciones que hemos analizado. Son ordenadas. Ya habíamos hablado de sin repetición, da la fórmula de permutaciones. Con repetición es esta otra fórmula. No ordenadas fue la que estudiamos en el video anterior, el número combinatorio. Sin repetición y con repetición la que acabamos de ver en este video. Así que aquí tenemos todas las combinaciones, ¿no? Selecciones ordenadas sin repetición o con repetición. No ordenadas sin repetición o con repetición. Aquí estamos hablando de selecciones de m objetos tomados en un conjunto que tiene n elementos. No solamente hicimos esto, no solamente hemos visto ese tipo de configuraciones, sino que también hemos visto recuerda, cómo calcular la cantidad de cadenas de longitud n, cadenas o arreglos de longitud n, en los cuales hay n1 objetos que tienen una característica determinada o son de tipo 1, n2 objetos que son de tipo 2, etcétera, hasta nk objetos de tipo k. O sea que la suma de los ni da n. La cantidad de arreglos con esas características se calcula mediante este número que llamamos número multinomial o coeficiente multinomial, cuya fórmula es esta de acá. Hasta aquí nuestro análisis de técnicas de conteo por los momentos. Tenemos este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.